Y cómo están, banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal. No olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas más contenido. Y ahora sí, arranca el video. Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Pushing on through until the battle's won. No one's gonna give nothing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. Y bueno, lo primero que vamos a hacer será crear nuestro texto, así que vamos a irnos a Pixel App. Trabajaremos cada palabra por separado, así que agreguen los textos que sean necesarios. Y vamos a identificar las palabras claves que definen nuestro video. No vamos a utilizar textos largos, ni tampoco vamos a utilizar el mismo nombre que tenga nuestro video. Entre menos palabras usemos, mejor, porque así vamos a poder hacerlas más grandes. Y vamos a utilizar nuestro paquete de fuentes gaming. Si aún no lo tienes, por aquí arriba lo puedes ir a descargar. Listo, buscaremos la fuente de nuestro juego o la fuente que más nos guste para utilizar en nuestra miniatura. Ajustamos el tamaño y le daremos un 3D a nuestros textos. Yo le voy a dejar el contorno negro, pero depende de la fuente que ustedes usen y del fondo que vayan a utilizar. Pueden dejarle un color que haga juego con nuestra render o con la foto que vayan a utilizar. Vamos a esparcir un poco nuestro texto para que no se vea tan pegado. Y si están utilizando la fuente del Free Fire, recuerden dejarle un espacio en una de las cis que lleve el texto, que ya luego la vamos a arreglar. Y listo, le dejamos el fondo transparente y lo exportamos a máxima calidad. Listo, banda, nos vamos a Photoshop y vamos a crear un proyecto nuevo. El tamaño será de 1200 por 1200. Y aquí vamos a recortar nuestra captura de pantalla. Yo solamente voy a utilizar esta mira, así que utilizaremos nuestra herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar toda la parte que queremos conservar. Perfeccionaremos un poco nuestra selección y le daremos en extraer.
Borraremos un poco todo el borde de nuestro recorte para que no se vea tan brusco y vamos a darle un desenfoque gaussiano muy bajito de 1 o 2. Copiamos esta imagen y ya podemos salir de este proyecto. Guárdenlo por si lo llegan a necesitar. Crearemos un proyecto nuevo y la base será nuestra plantilla de miniaturas que les voy a dejar en la descripción. Agregamos una capa vacía por debajo de nuestra plantilla y desde aquí será donde empezaremos a trabajar. Y lo primero que haremos será traer nuestro fondo. Desactiven la opción de ajustar para que puedan mover libremente la imagen. Bien, pegamos el recorte que acabamos de hacer. Y le ajustamos la temperatura para darle una configuración rápida de colores y que se iguale un poco a nuestro fondo. Ahora traeremos nuestra render o nuestra foto y la vamos a acomodar bien grande acá en nuestra miniatura. Duplicamos nuestra render y vamos a trabajar sobre nuestra imagen duplicada. Le daremos un efecto de resplandor y vamos a buscar el color que sea más llamativo en nuestra imagen. Lo dejaremos muy pronunciado y ahora vamos a seleccionar los píxeles de la imagen y le pondremos un degradado. Busquen el que más les guste, yo le voy a dejar este de acá. Deseleccionamos los píxeles y ahora a nuestra imagen duplicada vamos a darle el modo de fusión de superponer. Iremos a la capa de nuestra render y le daremos un ajuste de temperatura similar al que le dimos a nuestro recorte. Bien, ahora vamos a traer nuestro texto. Ajustamos el tamaño y vamos a utilizar nuestra herramienta de selección para poder ajustar la ubicación de cada uno de nuestros textos. Desactiven la opción de ajustar para que puedan mover sus textos libremente. Y si no logran acomodarlo, también pueden darle empuje de píxel y así moverlo exactamente al lugar donde lo quieren tener. Listo chicos, ahora lo que sigue va a ser únicamente si están utilizando la fuente del Free Fire. Traeremos la I que nos estaba haciendo falta y la acoplaremos a nuestro texto.
Una vez esté listo nuestro texto, duplicaremos la capa y vamos a trabajar sobre la capa duplicada de la misma manera que trabajamos nuestra render. Bien, yo voy a darle un efecto de luz adicional a mi texto y para esto voy a crear una capa vacía, le daré un relleno de color blanco, vamos a volver a la capa de texto, seleccionamos los píxeles, vamos nuevamente a la capa de color blanco y le damos en borrar. Vamos a modos de fusión y le daremos el de superexposición lineal. Luego de esto le daremos el efecto de desenfoque gaussiano y vamos a darle un desenfoque bien marcado para que nos dé un efecto de luz bien resaltante por todo el borde de nuestro texto. Listo, vamos a extraer todo el blanco sobrante y vamos a combinar las capas para tener una sola capa de luz en nuestro texto. Le damos en superponer a nuestra capa de luz y listo, ya tendríamos nuestro texto. Si les parece un poco exagerado, pueden bajarle un poco la opacidad. Ahora nos vamos a nuestra capa de la render, vamos a seleccionar los píxeles, volvemos a la capa de texto y vamos a borrar una parte de nuestro texto para darle como un efecto de profundidad y de entrelazamiento con nuestra render. Ahora vamos a traer unos 2 o 3 efectos y luces y vamos a acomodarlos entre las capas de nuestra miniatura. Excelente, vamos a traer ahora un marco y vamos a empezar a agregar esos detalles adicionales que necesita nuestra miniatura para verse totalmente personalizada. Y ya podemos ocultar nuestra plantilla. Complementaremos nuestra iluminación dándole un efecto de resplandor adicional a nuestra capa de texto y a nuestra capa de la render.
y vamos a darle un poco de iluminación adicional a nuestra render en esos lugares donde queremos que se resalte aún más la luz. Para esto utilizaremos nuestra herramienta de pintura y vamos a utilizar una configuración con una dureza y un flujo muy bajitos, al igual que una opacidad muy bajita, y dejaremos un tamaño bien grande para que nos cree ese efecto de iluminación que queremos generar. Yo voy a darle aquí esta curvatura que tiene la fuente del Fortnite, y también voy a dejar el marco por debajo de mi render, que es un detalle que me gusta agregar a mis miniaturas. No olviden dejarle su propio estilo a cada miniatura que hagan. Excelente, banda, y para agregar esa cerecita del pastel, ese toque final, vamos a agregarle un emote a nuestra miniatura. Aquí en esta carpeta también van a encontrar unas flechas, pero esas las vamos a utilizar en un próximo tutorial, así que déjenmelas ahí quietitas. Y listo, bandita, guardamos nuestra miniatura, la exportamos y ya la tendremos lista para subir.